condensador es un componente eléctrico para aumentar la capacidad eléctrica y la carga sin aumentar el potencial, que consiste en dos conductores separados por un dieléctrico o medio aislante. Podemos ver que tenemos un circuito en serie y tenemos un condensador de 1 milifaradio, sensores, voltaje. El voltaje es de 9 voltios y es de corriente continua. Tenemos una resistencia de 1 kilo ohmio y podemos empezar a ver cómo se carga. El condensador se carga poco a poco y se podrá... Va a llegar hacia los 9 volts. Entre más alto sea, va a ser un poco más lento su carga. La resistencia va a frenar la corriente. Esta es una carga y a continuación va a aparecer una descarga. Va en forma decreciente, se descarga en forma exponencial. El próximo circuito que haremos será un circuito con bobina. Lo que necesitaremos es nuestra fuente de voltaje, en este caso una pila de 9 volts, un interruptor doble, una resistencia, una bobina y nuestra capacitancia, en este caso de 20 microfaradios. Procedemos a conectar. Para esto es importante que nuestros componentes sean indestructibles, de caso contrario estos explotarán. Después lo que necesitaremos será nuestra gráfica, que le pondremos como un máximo de 9 volts. Y una mínima de 9. Después de esto pondremos nuestra prueba. Y procedemos a encender. Como podemos ver en nuestra gráfica va aumentando el voltaje al tope, que son 9 volts. Y nosotros cuando lo desconectamos, poco a poco va disminuyendo. Eso quiere decir que el voltaje va pasando sobre la resistencia y va aumentando. Disminuye y aumenta. Bueno, yo voy a explicar el funcionamiento de un diodo dentro del circuito. El diodo permite que pase la corriente eléctrica en ese sentido. Por ejemplo, en este diodo está representado por la flechita y una raya. Entonces la corriente va del lado de acá, del lado de izquierda a derecha. Además, cuando esta conduce la caída de voltaje, no debe de ser mayor a 0.8 volts, porque ese será su límite de voltaje. Y si ponemos más voltaje, puede fundirse el diodo porque en este caso no lo soporta. En el primer circuito podemos observar que mi batería es de 9 volts. Entonces está conectado con un diodo a la inversa. Entonces este circuito va a estar en serie. Y se le colocará un amperímetro para ver la corriente eléctrica. Entonces, al momento que yo estoy cerrando mi circuito, en el amperímetro me marca ceros. ¿Por qué? Porque está a la inversa. Recuerden que cuando tenemos el positivo debe de ir en la parte de acá atrás de la flechita, más no en la línea del comienzo del diodo. En el segundo diodo, esto está bien polarizado, ya que está en directo. Entonces se coloca una resistencia en serie, porque si no el diodo se puede fundir. Como lo dijimos, nada más su límite es 0,8 volts.
Entonces, este está pasando, ¿no? 9 volts aquí. Y si dejamos que este voltaje pase, obviamente va a fundir el diodo. Además tenemos un voltímetro y un amperímetro para ver la caída de voltaje y la intensidad de corriente. Entonces al momento de encender el circuito podemos notar que en el diodo está una caída de voltaje de 677 milivolts y tenemos una intensidad de corriente de 8.32 miliamperes. En este caso, si podemos más chiquita mi resistencia, el diodo se va a fundir. En el tercer circuito es el diodo en directa con una R variable. Este circuito es 10 veces más grande que la del segundo, porque podemos observar que no pasa nada con el diodo, haciendo que este se mantenga constante. En este caso, si nosotros bajamos la resistencia, se puede notar que se quemó tanto mi conector como el diodo. Entonces, miren, para comprobar, vamos a cortar. Y aquí exactamente nos dice que esto nada más tenía capacidad para 15 amperes y lo que pasó fueron 12.600 amperes. Y de este lado lo mismo, cuando su capacidad era de 1 ampere. El último circuito es un diodo en directa con B variable. Entonces, el último hace variar el valor de las resistencias. Entonces, con el osciloscopio veremos la caída de voltaje y la intensidad de la corriente, tanto uno en serie como uno en paralelo. Entonces, podemos observar aquí, en esta gráfica, la intensidad de corriente, que está medida en miliamperes, y la caída de voltaje, que está en milivolts. Entonces, podemos observar que pasó el tiempo y a pesar de que se ve poquita onda en el voltaje, lo que causa es más impacto en la intensidad de corriente. Podemos observar aquí, de nuevo, que la caída de voltaje, a pesar de que se ve pequeña, afecta sí en la intensidad de corriente, ya que hace que las ondas estén muchísimo más grandes, desde los 70 hasta los 150.